El día de hoy estaremos hablando sobre El retrato oval, cuento por el escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Este es un breve relato que fue escrito y publicado en Estados Unidos en el año 1842. El cuento es nombrado de esta forma debido a que el protagonista se encuentra fascinado por un retrato en la forma de un óvalo de una mujer. La historia trata sobre un hombre herido que entra a un castillo a descansar con su criado. En el castillo nota que hay muchas pinturas, las cuales empieza a analizar. Finalmente encuentra el retrato oval de una mujer hermosa y sonriente, que estaba extremadamente detallada y que le llamaba mucho la atención. En un libro lee la historia de cada uno de los retratos de la habitación, incluyendo la del retrato oval. Este libro cuenta que la mujer, mientras posaba para el retrato, murió, y nadie se dio cuenta hasta que se finalizara esta obra. Este cuento empieza con el narrador explicando cómo él y su criado entraron a un castillo para poder descansar, y luego describe brevemente el castillo, y sobre todo la habitación en la que estaba. El conflicto de la historia se centra en la esposa y su marido. A pesar de detestar el arte por privarle de su marido, la esposa decide posar para la pintura. Sin embargo, el esposo, tan apasionado por el arte y la pintura, no nota que su esposa se hace cada vez más débil. Al principio, la historia es narrada de manera lineal. Nos cuenta cómo y por qué el personaje principal llega al castillo. Asimismo, nos narra su experiencia cuando se encuentra con el cuadro ovalado. En ese momento, la historia nos cuenta sobre el pasado y el origen de la pintura. El cuento utiliza un narrador intradiegético. Nos cuenta la historia desde el punto de vista del personaje principal y nos expresa sus pensamientos al igual que sus sentimientos sobre los hechos del relato. Hay 4 personajes en la historia. Primero, el protagonista es quien nos narra la historia. Nos dice que el personaje principal se encuentra herido y va junto con su criado Pedro a encontrar refugio en un castillo abandonado. No nos describen claramente las características de Pedro. Sin embargo, sabemos que en el momento está ayudando y cuidando al protagonista mientras se recupera. También está la mujer del retrato y su marido. Nos describen a la mujer como una joven de rarísima belleza, encantadora y alegre. Amaba todo, odiando solamente el arte. Mientras tanto, el esposo es expresado como un pintor talentoso y aplicado, sin embargo obsesionado con el arte. Era extraño, pensativo y se perdía en mil ensueños. La historia no expresa claramente dónde y cuándo ocurren los hechos. La historia toma lugar en un castillo medieval, por lo tanto podemos inferir que la historia no toma lugar en la actualidad, sino que en algún momento en el pasado. En el cuento, la época y el lugar poseen gran importancia, esto debido a que la historia tiene el contexto de un castillo que es iluminado con un candelabro únicamente. Este es un factor de suma importancia pues nos da una pista acerca de cuándo se desarrolla el cuento. Igual, este contexto histórico más antiguo complementa el ligero terror que trae esta historia. En cuanto al tiempo interno, la historia principal ocurre en una misma noche. Sin embargo, el cuento que lee el protagonista acerca de la mujer en el retrato toma varios días. En cuanto al lenguaje utilizado, este es muy descriptivo. Se narra en profundidad y detalle los alrededores, dando así ambiente a la historia. Por último, los diálogos utilizados son casi nulos, pues la mayoría de la historia se narra únicamente desde la perspectiva del protagonista. El único diálogo dicho en la historia es dicho por el pintor acerca del retrato oval. Los temas principales del cuento son el egoísmo, la obsesión, el amor y la soberbia. Además, según un usuario de Kindle, propone la idea de examinar la frontera entre el arte y la vida, y sobre cómo la belleza puede ser el vehículo de la muerte. La intertextualidad no es explícita, sin embargo, Edgar Allan Poe es reconocido por sus cuentos y novelas góticas y de terror, y hay una posibilidad de que estas fueron inspiradas por la literatura simbolista francesa. El tono del cuento es misterioso, melancólico y sombrío. El autor crea una atmósfera oscura que contribuye a la sensación de horror y tragedia. El tono de El retrato ovalado es coherente con el estilo característico de Poe, que se centra en temas oscuros, psicológicos y macabros. El final del cuento es cerrado. Termina con el hombre finalmente acabando de pintar su obra,
dándole sus últimos toques. Se había obsesionado tanto con la pintura que no se había dado cuenta que su esposa se iba debilitando mientras la pintaba. Se da cuenta al final que está muerta. Consideramos que ese es un cuento interesante por parte de Poe, pero este no llegó a los niveles de suspenso o de sorpresa a los que suele llegar el autor estadounidense. Si se compara con otros de los cuentos que hemos leído de Poe, la historia se siente más inconsecuente, ya que los personajes están descubriendo acerca de un evento pasado, por lo que esto les afecta hasta cierto nivel. A pesar de ello, pensamos que la idea acerca de una mujer cuya muerte ocurrió mientras le hacían un retrato y que todos se dieron cuenta hasta la finalización de este, es una gran base para construir el resto de la historia.